Я думаю, что очередным преступлением будет и снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что снижать хоть до 14, как в гитлеровской Германии, как сегодня вылавливают людей на улице, как бродячих собак в ходе принудительной мобилизации, и гонят их сегодня под пулю. En el paisaje devastado por la guerra entre Ucrania y Rusia, el destino de miles de personas se decide a diario en un frente que avanza y retrocede con lentitud exasperante. Las trincheras convertidas en el corazón del conflicto son un testimonio de los sacrificios y las penurias de los combatientes que luchan por su país. A pesar de los avances tecnológicos y las estrategias modernas, el factor humano sigue siendo determinante. Y Kiev, en este marco, encara un reto casi insuperable: la inferioridad numérica ante un enemigo poderoso. Los soldados ucranianos, exhaustos tras más de 2 años de combate continuo, claman por un respiro. Sin embargo, esos gritos de ayuda se enfrentan a un problema. El relevo que muchos esperan depende de un recurso escaso: hombres dispuestos a tomar el lugar de los caídos. La cruda realidad de este conflicto llevó a las autoridades ucranianas a intensificar las medidas de reclutamiento, y la falta de respuestas ha convertido todo en una brutal cacería. En esta nueva entrega de Mundo de Armas conoceremos otra cara de la guerra y descubriremos cómo Ucrania captura a sus propios ciudadanos para enviarlos al campo de batalla. Пацаны, ну что вы делаете в натуре? Ну что вы делаете? Не трогайте La guerra de Ucrania no solo tiene lugar en las trincheras. Las plazas públicas, increíblemente, se han convertido en epicentro de manifestaciones. Allí, los familiares de los soldados exigen a los líderes políticos que los desmovilicen y les den la oportunidad de recuperar fuerzas. Estos episodios reflejan la angustia y el cansancio de un país atrapado en un conflicto sin fin, pero también evidencian un gran problema. La falta de recurso humano afecta a Kiev, y es por eso que el gobierno inició una exhaustiva campaña de reclutamiento para nutrir las filas en el frente. En consecuencia, ha extendido sus redes a calles céntricas, bares, restaurantes y estaciones de tren. La búsqueda de nuevos combatientes se ha transformado en una prioridad, pero se trata de una medida que, a pesar de ser necesaria, genera tensiones sociales y profundos dilemas morales. Necesitamos soldados, no tenemos otra opción, declaran los militares. La urgencia dice presente. Cada día las contiendas agotan la energía de aquellos que permanecen en las trincheras, enfrentando una amenaza constante de ataques enemigos. Los altos mandos en las distintas fuerzas han dejado claro que mientras dure el conflicto bélico, las medidas de movilización seguirán aplicándose, sin importar las críticas o el costo humano. А количество, которых нужно призвать, это приказ есть, это предел у ТЦК, который нужно выполнить. А если ты его не выполнишь, то или плати деньги, или езжай вместо него на фронт. Поэтому ТЦКшникам пофиг, кого загребать, им главное выполнить план. El impacto de estas políticas, sin embargo, no es menor. Hay hombres que viven en un estado de miedo constante. Por un lado, no quieren dejar a sus familias desprotegidas, y por el otro, evitan salir de los hogares por temor a ser capturados por los escuadrones de reclutamiento que patrullan las ciudades. Eso evidencia un sentimiento compartido por varios. El deseo de proteger a los suyos choca con la exigencia patriótica de defender el país. En este contexto, los campos de batalla no solo representan un espacio físico, sino también un símbolo de los sacrificios que exige la guerra. Cada soldado que cae deja un vacío que debe llenarse, y las medidas de reclutamiento, aunque controvertidas, se ven como un mal necesario. El país ha impulsado una normativa mediante la cual todos los hombres en edad militar, es decir, desde los 18 años, deben inscribirse en un registro.
El objetivo era que puedan ser llamados a las filas de resultar necesario, y quien no lo hiciera enfrentaría diferentes tipos de sanciones, desde multas hasta penas en prisión y otros perjuicios. Los hombres que no se registren perderán todos sus derechos. No podremos hacer ningún trámite legal, conseguir trabajo, arrendar una casa. Las nuevas normas establecen que, en algunos casos, podría negarse a la gente la atención médica si no se inscriben en una oficina de reclutamiento. Creo que eso no está bien. Quien acaba de compartir su testimonio es un abogado que lucha precisamente por los derechos de aquellos que por cuestiones físicas o jurídicas no pueden sumarse a las filas del ejército y son acusados sin razón de querer evitar el servicio militar. De esta forma, la contienda no solo se libra en el frente, sino también en los corazones y las mentes de los hombres, que deben decidir entre ir al combate o resistir desde la clandestinidad. La guerra, con su inquebrantable demanda de vidas humanas, no muestra signos de ceder y presiona cada vez más, salvando con menos soldados entre sus tropas. En las trincheras, donde el barro y el frío y el miedo son compañeros constantes, se lleva a cabo una batalla no solo contra el enemigo, sino también contra el agotamiento y la desesperanza. Y mientras estas zonas de combate sigan siendo el escenario de esta lucha desigual, el reclutamiento forzado continuará siendo una realidad ineludible para miles de hombres en Ucrania. La tensión es palpable en las calles de todo el país. Los hombres en edad de combatir han aprendido a evitar lugares públicos donde podrían encontrarse con los temidos escuadrones de reclutamiento. Las estaciones de tren, los supermercados e incluso los parques se han convertido en trampas potenciales para quienes no quieren alistarse. Ya no saben qué más hacer para evitar ser atrapados. Incluso han dejado de utilizar el transporte público por temor a ser detenidos. Sienten que viven en una prisión, sabiendo que es común encontrarse a oficiales frenando el autobús o patrullando las calles para hallar nuevos reclutas. En los centros de alistamiento, los voluntarios son cada vez más escasos. Las historias de quienes han sido llevados contra su voluntad revelan una realidad inquietante. Hombres aterrados, separados de sus familias y lanzados a un conflicto para el que no están preparados. La angustia, sin embargo, no parece impedir las medidas gubernamentales que se intensifican mientras los meses de guerra siguen su curso. Pero el reclutamiento es impopular, porque rebaja la edad de alistamiento de los 27 a los 25 años y no prevé la vuelta a casa de los hombres movilizados desde la invasión. Según sondeos, solo el 30% de los civiles están dispuestos a ir al frente. En este marco, la oposición al reclutamiento adquiere muchas formas. Algunos huyen del país, otros viven en la clandestinidad y muchos encuentran maneras creativas de evitar ser detectados. A veces, los ciudadanos utilizan a sus hijos como escudo cada vez que salen de sus casas, sabiendo que los oficiales no pueden arrestarlos si están con ellos. Por otra parte, entre los relatos de resistencia también se incluyen denuncias de corrupción. Se cree que algunos oficiales aceptan sobornos para ayudar a los hombres a escapar, alimentando la desconfianza generalizada hacia el sistema. En medio de este caos surgen preguntas de una profundidad notoria. ¿Es moral esconderse cuando el país necesita defensores? ¿Dónde se traza la línea entre la protección personal y el deber patriótico? Este joven que consiguió huir luego de haberse enlistado en el ejército ucraniano explica que al tomar dimensión de lo que debería enfrentar, entendió que no estaba preparado para tal desafío. В першу чергу зв'язана з тим, що я є патріот України. Тобто я хотів воювати за вільну Україну, але побачивши всі ситуації, які проходять там, кров і тому подібне, я зрозумів, що я лякаюся цього, я не можу це витримувати. En este caso, el joven pudo escapar de un brutal destino
consiguiendo ocultarse en el extranjero. Pero hay muchos ciudadanos que no han tenido la misma suerte. Por ejemplo, este nutrido grupo de 47 hombres fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera del país. Luego de caer en manos de las fuerzas de Kiev, comenzaron su entrenamiento para ser incorporados más tarde en el frente de batalla. El reclutamiento forzado ha erosionado aún más las divisiones dentro de la sociedad ucraniana. Los voluntarios ven con desprecio a quienes se esconden. En tanto, estos últimos critican la falta de opciones y el trato injusto al ser obligados. Las discusiones sobre la movilización se han vuelto inevitables, no solo en reuniones familiares, sino también en debates públicos. Este tema delicado exacerba las tensiones, creando una gran brecha incluso entre quienes comparten objetivos comunes. Así, la desconfianza y el miedo alimentan un círculo vicioso que debilita la unidad social necesaria para enfrentar la guerra. Hay gente que pensó que otros lucharían por ellos. Pensaban que el ejército era tan poderoso que podría con todo y luchar sin pausa. La gente se limitaba a trasladar la responsabilidad a otros, pero ahora deben cumplir con su deber, porque todos quieren derechos, pero nadie quiere responsabilidades. En este caso, el veterano de las fuerzas ucranianas, quien incluso perdió una pierna en la batalla, muestra la otra cara de esta moneda. Se trata de uno de los que exige mayor compromiso a los hombres, que aún no se han sumado como reclutas para defender a su patria. Ahora bien, teniendo en la vereda de enfrente a una potencia como Moscú, la siguiente pregunta que surge es: ¿estos soldados improvisados y sin deseo de ser parte de la guerra, realmente están preparados para una lucha tan salvaje como la que se vive en el frente de batalla? Luego de ser atrapadas, las víctimas del reclutamiento forzado son enviadas a los bosques de las afueras de Kiev y otras ciudades. Allí se preparan para un conflicto que apenas entienden, que conocen la importancia de contar con los conocimientos claves para la supervivencia. Cada día es crucial y por eso no se pierde el tiempo. Los ejercicios comienzan temprano en la mañana e incluyen desde cavar trincheras para protegerse hasta maniobras de artillería para atacar al enemigo. Se trata de un programa obligatorio de 34 días antes de recibir sus equipos y ser enviados al campo de batalla. Para muchos de estos hombres, la adaptación es un desafío monumental. Están asustados, pero no tienen opción. Saben que más allá de las capacitaciones, no están listos lo suficiente como para afrontar una guerra. Por esta razón, deben encontrar todo su valor y ponerlo a prueba, les guste o no. Las instrucciones, por su parte, intentan mantener la moral alta, pero reconocen las limitaciones. Saben que el campo de entrenamiento refleja su propia lucha interna entre el deber y el temor. Но я думаю, что просто ресурс не бесконечен, его еще много, но вот они потихоньку периферию выгребли и подбираются к центру. Естественно, потери-то есть, потери огромные, скрывать это глупо и неправильно. Este ex oficial ucraniano también marca el fundamento de ese miedo entre los reclutas forzados, quienes son conscientes de que probablemente se sumen al gran número de bajas. Saben que no están realmente preparados para una contienda de esta magnitud. Esto genera que las familias enfrenten rupturas, los niños crezcan sin padres y que las comunidades se desmoronen bajo la tensión. En los pueblos y ciudades, las conversaciones giran en torno a la guerra constantemente, alimentando una atmósfera de horror y desesperanza. Las bajas psicológicas también son significativas. Soldados regresan del frente con traumas profundos, mientras que quienes evaden el servicio lidian con una mezcla de alivio y culpa. Al fin y al cabo, una sociedad ucraniana dividida por el conflicto se enfrenta a un futuro incierto en el que la reconciliación parece lejana. Pero eso no es lo único que ocurre. Esa escisión deja una huella profunda en toda una generación arrasada por esta guerra, tal como lo explica este coronel y analista militar.
Si pierde esa población en la parte masculina como consecuencia de la guerra y la parte femenina como consecuencia de la emigración, que luego no vuelvan, pues después de la guerra tendría serias dificultades para poder afrontar el futuro sin una generación joven. Bueno, la guerra de Ucrania ha degenerado en una guerra de desgaste. Según lo que manifiesta el militar, los problemas no se acabarán cuando cese el fuego. Llegado ese momento, Kiev deberá enfrentar nuevos obstáculos y nada volverá a ser como lo era antes de la invasión rusa. En suma, podemos asegurar que el reclutamiento forzado es un reflejo brutal de las exigencias de la guerra. Para Ucrania, cada hombre cuenta, pero el precio humano es inmenso. Hemos podido ser testigos de quienes viven esta realidad, mostrando que más allá de las cifras y las estrategias, la contienda bélica se mide en las historias de aquellos que la sufren y la enfrentan. Es por eso que las preguntas seguirán acumulándose en tanto el conflicto continúe. ¿Hay un límite para el sacrificio que se puede exigir a una sociedad? Ucrania, atrapada en un dilema existencial, está buscando las respuestas mientras el mundo observa. El desenlace de esta historia aún está por escribirse.